a Cierra el Libro al Salir, un podcast de literatura en el que hablan los libros, las personas que los leen y también las personas que los escriben. Yo soy Fernando Vicente y por suerte para todas vosotras no estoy solo en esta aventura, sino que me acompaña la única poeta viva que hay ahora mismo en Urueña, Villa del Libro, en Valladolid, Ana Vidal. ¿Qué tal, Ana? Ana, ¿dónde? ¡Anda, que estás aquí! Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Qué estás? A ver, espera, es verdad, existes, eres persona física. Eres persona física, ¿qué tal? ¿Qué haces aquí? ¿Qué hacemos aquí? Te tengo que decir una cosa. Dime. Somos inventados los dos. ¿Somos inventados? Sí, somos personajes de un libro que está aquí en Urueña, en la Villa del Libro, en que todas las librerías están cerradas. Exactamente. Hemos llegado a Urueña, que es la Villa del Libro, y resulta que hay muchas librerías y no está abierta ninguna, con lo cual no podemos comprar ningún libro. No podemos hablar de ningún libro en este podcast, entonces ¿nos vamos o...? Bueno, vamos a ver si encontramos un sitio donde podamos hablar de libros. Vale. ¿Qué hemos venido a hacer aquí? ¿Un podcast? Ah, sí, y aparte... a visitar librerías. Y dices a Urueña, no. A Urueña no, esta Valladolid. tarde vamos a ir a Tordes. Tordesillas. Ayer estuvimos en Viloria y esta tarde vamos a Tordesillas a hacer un taller de podcast para enseñar a los y las alumnos del taller de escritura Mar de Incertidumbres a hacer podcasts literarios. Pero si quieren hacerlos de cocina no les vamos a poner ningún problema. Bueno, les vamos a enseñar cómo hacemos nosotros los podcasts exactamente, ¿no? Cómo hacer un podcast. Si se quieren animar a hacernos la competencia, seguro que lo hacen mejor que nosotros. Y además, ellos, es un podcast que lo que hacen es una, ¿cómo se dice? La propuesta literaria que les ha hecho Marta Sánchez Payerpaj era inventarse personajes que no existen en un libro, que han leído en ambos talleres literarios, que es el libro... La canción de la llanura de Ken Haruf. Entonces es un libro que han leído en ambos talleres y se han inventado cada uno de los intervinientes un personaje que no existía en el libro. Nosotros vamos a poner un trocito de ambos podcasts que han creado, lo vamos a poner hoy aquí en el programa. Y os dejaremos los enlaces para que vais a escuchar el podcast entero, porque la verdad que han hecho cosas muy bonitas y muy chulas, ¿verdad? Sí, está y muy nosotros bien. Quizá, ¿qué hacemos? Hablamos pues de... Vamos a hablar de la canción de la llanura, ¿no? Que yo me lo he leído. ¿Tú te lo has leído? Ah, pues sí, yo no. Yo Pues me venga, lo he leído. Vamos a hablar de eso. Bueno, pues hemos dicho que íbamos a hablar de... La canción de la llanura de Ken Haruf. Vale. ¿Y de qué va? Venga, cuéntame. Pues va de un pueblo imaginario que en Colorado, Estados Unidos, y de los vecinos y vecinas de ese pueblo. Bueno, es El libro se llama Holt. El pueblo se llama Holt, sí. Uh-huh. Y el libro está escrito con capítulos cortos que van hablando de los diferentes personajes. Hay un profesor con sus 2 hijos que está lidiando con la depresión de su mujer, que no sabemos, creemos que se llama Ella, o habla de ella en tercera persona diciendo ella, es algo que todavía no tenemos claro. No, y verdad, no sabemos si se llama ella, o sea, Ella, como Ella Fitzgerald, sí. O ella, que es ella, de tercer de pronombre. Es una persona como sin identidad, porque al estar, o sea, podría interpretarse así porque al estar en una profunda depresión no sale de la cama. Uh-huh. Y no puede atender pues ni atender a la familia, ni trabajar, ni hacer nada, ¿no? Y a lo largo del libro pues eso se va desarrollando también, y se va a Denver a vivir con su hermana y bueno. Pasan cosas que no vamos a contar, a pesar de que a nosotros nos dan igual los spoilers, los contamos todos. Bueno, un poco hacemos spoilers, sí. Y bueno, pues ese es uno de los personajes, el profesor. Otro de los personajes es otra profesora también, que tiene un padre con, suponemos que es Alzheimer. Hay una adolescente también que se queda embarazada y que su madre la echa de casa y esta profesora la ayuda. Uh-huh. Y hay 2 hermanos mayores que viven juntos en una granja a las afueras. Sí, bueno, lejos, porque tienes que ir en furgoneta y tal. Sí. Y también hay los niños del profesor reparten periódicos, entonces también aparecen salpicados personajes a quienes los niños reparten periódicos, y en clase sufren acoso por parte de uno de sus compañeros, que también aparecen él y su familia como personajes un poco antagonistas al profesor y casi a los personajes del pueblo, ¿no? Igual que el novio de
de la chica embarazada o el novio o el padre de su hija, que también es un poco antagonista tampoco, ¿no? Sino personajes que no son tan buenos como los demás, porque los demás como que hacen una familia, acaban creando una familia entre ellos. Que no sabemos si estamos dudando si es una novela río o no, porque las novelas río son novelas con varios volúmenes en las cuales se cuenta como varias generaciones de una familia, y en este caso este libro sí que es una trilogía, ¿no? Pero no hemos leído el resto. No, casi no hemos leído el resto, ni siquiera sé cómo se llaman los otros dos volúmenes de la trilogía, pero no sabemos si estos otros libros hablan de Holt o la trilogía está hecha por la temática o por lo que sea, ¿no? Sí, es un libro de personajes, que la historia fluye a base de lo que aportan los distintos personajes a la historia, o sea, a la narración, y además que no son muchos personajes, realmente al final no salen decenas de personajes, salen, no sé, quizá media docena o 7 u 8, y son esos los que hacen avanzar la historia. Está muy bien porque además hacen avanzar la historia, es decir, no estás viendo, es cronológica, en cada capítulo no vuelves atrás, sino que estás avanzando, no te están contando lo que ha pasado antes desde el punto de vista de otro personaje, sino que cada capítulo hace avanzar la historia, ¿no? Y además, desde el punto de vista estilístico, bueno, ¿qué te parece? Desde el punto de vista estilístico, desde el punto de vista estilístico está muy bien porque está escrito con, como decías tú, precisamente, con pocas palabras. Sí. O sea, no es un libro corto porque tiene cerca de 300 páginas, pero sin embargo es un libro con un lenguaje muy sencillo y con, no para quedar en palabras, pero sí en descripciones. O sea, te va describiendo a la vez que pasa la acción y no sobra nada, no sobran palabras, y eso es muy de agradecer. No piensa por ti el libro, no te da detalles innecesarios. Sí, lo que está puesto es lo que necesitas para ver la historia, porque además es como muy visual todo siempre. Bueno, los hermanos estos que ha comentado Ana tienen una granja, entonces la primera vez que los conocemos están metiendo la mano en el útero de la vaca, ¿no? Para comprobar si están embarazadas, si están preñadas o no, y es como muy visual, ¿no? Como cuando mete la mano, cómo la saca de sucia, etcétera. Es una novela muy visual y que cada palabra está puesta porque hace falta en ese momento para describir lo que está pasando para el personaje o para justificar al personaje. También tiene una ambientación bastante conseguida en el pueblo, por lo menos cuando empieza. Luego ya al final sí que se ve como que es primavera o verano o algo así, ya están todos comiendo fuera juntos, pero al principio hace mucho frío y notas un poco el polvo también Sí, es polvoriento, sí. Es un libro así con un paisaje lo agitas y se te llena la mesa de arena. Sí. Y eso que era un ebook, ¿no? Porque yo no he conseguido el libro, no lo he leído en... Tinta electrónica, granos de tinta electrónica me caían. Y por lo demás, pues es un libro que es muy recomendable. Se lee muy fácil, está muy bien, es una historia... Bueno, no vamos a contar la historia, pero está muy bien la historia. Y quizá ya deberíamos dejar que sean nuestros alumnos de los talleres de escritura. A mí me gustaría, no ahora mismo porque no tengo aquí, pero ahora hacemos otra pequeña grabación para leer algún subrayado que tengo. Ah, vale, pues vamos a cortar, vamos a escuchar a uno de los dos grupos y luego leemos un trocito del libro. Hola, bienvenidas, bienvenidos al primer podcast del taller de escritura creativa Mar de Incertidumbres. Soy Marta Sánchez Payerpag y navego desde hace años en las aguas y secanos de varios municipios vallisoletanos. Mar de Incertidumbres es una de las ofertas educativas gratuitas del programa de educación de personas adultas de la Diputación Provincial de Valladolid. Este proyecto comenzó hace años junto con el profesor y escritor Ricardo Enjuto Ruano. Como en todos los talleres de este tipo, las olas de este mar realizan ejercicios de escritura a partir de ideas propulsoras. Escriben partiendo de imágenes, de textos, de palabras, a veces de locuras propias o colectivas, como contar historias que surgen a partir de una mirada detenida a nuestra propia firma.
poner palabras a creaciones de videoarte o entrevistar a Oscar Wilde o Virginia Woolf. En esta ocasión he propuesto crear nuevos personajes y situaciones inmersos en la trama de un libro que hemos leído. Se trata de La canción de la llanura, de Ken Haruf, un escritor norteamericano con un estilo literario muy particular. Leer esta novela ha sido sumergirnos en un lugar ficticio, Holt, ubicado en el condado de Colorado, en Estados Unidos. Es un libro que, en palabra de una de mis alumnas, parece una lectura sencilla y sin darte cuenta te está matando mientras lees. Leer esta novela se hace de forma ágil porque sigue una línea temporal cronológica con un vocabulario sencillo, afable. Todo ello nos ha arrastrado a vivir lo que ocurre en ese lugar único en el medio rural norteamericano. Compartiremos ahora el resultado final de este ejercicio y te sugerimos que escribas el tuyo propio. ¿Te animas? Para ello tendrás que leer La canción de la llanura de Ken Haruf, crear tu personaje y enviárnoslo, si quieres, al correo mardeincertidumbres@gmail.com. Caminaba despacio. Su cuerpo desgarbado se movía con dificultad a causa de la cojera que arrastraba desde su infancia. Un accidente casero tuvo la culpa y conformó en parte su manera de ser. Llegó a la población de Holt el primer viernes de la primavera. En la capital del estado había preguntado por una ciudad más pequeña, que fuera tranquila, pero con las posibilidades del siglo XXI. El aire de la tarde trajo el olor de los membrillos madurados al otro lado de la valla. Se coló por la ventana entreabierta de la casa de la señora O'Connor. Acababa de untar el molde con mantequilla y se disponía a pelar las patatas. No tenía más de 11 años. Su cuerpecillo raquítico, el pelo enmarañado y sucio, ojos hundidos, pálidas mejillas, parecía una marioneta de madera. Vestía un pantalón grande para su tamaño. El jersey raído tenía más agujeros que un colador. Se sujetaba el pantalón con una cuerda. Y que con su paso acelerado tropezó y se descalabró con la piedra más grande del camino. No les quedó otra que parar para curar la herida. Ike y Bobby atravesaron las vías del tren y cruzaron los adoquines del andén. Llegaron al apeadero, un viejo edificio de fachada encalada, deteriorada por los años, de una sola planta. Cerró los y con ojos el y permaneció inmóvil y contuvo la respiración hasta que sus pasos se alejaron. Breves rayos de luz atravesaban las persianas, bajadas en las dos ventanas hasta el alféizar. La oscuridad y el silencio estaban dentro de la habitación. Sofía la acompañó al jardín y allí las dos jóvenes se pusieron al día de lo acontecido. La voz de la enfermera y sus palabras amables le ayudaban a su amiga a sentirse bien, igual que lo hacía siempre cuando acompañaba a su padre, el veterinario de la granja. Eran esos momentos cuando las dos aprovechaban. Hacía varias semanas que Vicky se había marchado, así, sin avisar. Los primeros días fueron de despecho y resentimiento. No hay quien entienda a las mujeres, pensaba. Soy un tipo muy atractivo y la he entregado su madre, todo lo que le aunque no podía veía ofrecer. sus caras, notaba que algo pasaba. Él, poco a poco, le fue diciendo lo que habían decidido los dos hermanos. Agotados de tanto caminar, los dos hermanos se sentaron junto a la carretera, divisando Holt. Pero me da igual. Lo único que sé es que esa chica necesita a alguien, que necesita una casa en la que pueda pasar el embarazo. Miro a los dos hermanos. Y vosotros también necesitáis a alguien. Sois un par de viejos solitarios. Necesitáis cuidar a alguien. Necesitáis tener a alguien por quien preocuparos. Y no me digáis que ya os preocupáis por vuestras vacas. Este sitio es demasiado solitario.
Miraos al espejo. A este paso os moriréis sin haber tenido suficientes problemas en la vida, al menos no de los que realmente cuentan. Os estoy dando la oportunidad de cambiar eso. Bueno, pues hemos empezado y acabado en Urueña, Villa del Libro, en Valladolid, y hasta aquí hemos llegado hoy. Hasta aquí hemos llegado. Qué podcast más extraño me has hecho hoy, ¿verdad? Sí, más personal e intransferible, ¿no? Que pues nada, muchas gracias por estar aquí conmigo físicamente esta vez, por acompañarme en esta aventura de venir a Urueña. Y no sé, pues el próximo mes haremos otra cosa, vete tú a saber lo que haremos, no lo sabemos. No sabemos, no sé ni en qué mes estoy, o sea que algo haremos, algo seguro. Que no sé, hay que hacer algo. Hay que hacer algo, dar las gracias a todas las personas que nos han escuchado, que nos han visto y que nos ponen likes en las publicaciones. Las gracias a Charles Matuszewski, a Ana Nuria Corral, a Elvira Barrios, esta vez también a Marta Sánchez y a sus grupos de Martín Centilumbres, de Viloria y de Tordesillas. Y a Jara y a Alejandra. Y yo muchas gracias a ti, pues lo que te he dicho antes, por venir aquí conmigo. Siempre, nunca te doy las gracias a ti, Fernando. Muchas gracias por traerme hasta Urueña. Y no sé, algo se me olvida algo siempre a estas alturas. Sí, mira. Qué radio va a salir. Adiós, hasta luego.